En la clase anterior yo le hice como una especie de calculadora donde ustedes debieron haberlo hecho para ir a la par con relación a lo que yo le voy asignando. Dentro de unas 2 o 3 clases ya yo voy a asignar el proyecto final, porque lo que vamos a aprender ahora es cómo guardar un dato dentro de una tabla. Pero para eso nosotros vamos a culminar el ejercicio que teníamos anteriormente, que era, yo dije a ustedes que debían completarlo con una tabla, ¿sí o no? Debían hacer una tabla de este tipo, sí lo dije, está grabado, y iban a hacer los cálculos matemáticos y iban a ir agregando a medida de que yo fuera trabajando, me fuera grabando aquí en esta tabla las informaciones. Por ejemplo, yo voy a correr este proyecto, ese formulario lo voy a ejecutar. Bien. Y la idea era que usted hiciera esto, que usted realizara una operación matemática, por ejemplo una suma, cuando calculara lo agregara ahí, si multiplicaba lo agregara ahí. ¿Cómo yo hice esto? Sencillo, agregué el objeto como se lo expliqué en el video anterior y le coloqué las columnas que yo necesito eliminar la fila. Entonces yo lo que hice fue una clase o una función que me integre las informaciones de aquí y que determine si es qué operación es, para colocarme aquí en el operador lo que realmente yo estaba haciendo. Entonces vamos a entrar al código. En el código aquí, dése cuenta que tengo una función que se llama insertar. ¿Ve? Y tengo una variable que se llama operador. Y entonces yo pregunto si sumar.itSelect, o sea, este objeto que está aquí que se llama sumar, si está seleccionado, porque lo trabajamos en la otra clase, pues entonces el operador va a ser igual a suma. Y si es multiplicar, yo lo hice con esos dos, ya usted termina los demás de resta y división. Entonces aquí está el tema de la herencia. Hay una propiedad que se llama default table mode, que simplemente tú tienes que escribirla. Cuando tú escribas esa propiedad, te va a pedir una librería acá y tú le vas a agregar. Aquí lo que hago es lo siguiente: creo una variable que se llama modelo 2, puede tener el nombre que tú quieras, y modelo 2 va a heredar todas las características, métodos y propiedades de default table mode, que va a estar apuntando directamente a la tabla que se llama t-número, que es esta a la que yo le puse el nombre, t-número. De manera que cuando yo haga referencia a modelo 2, voy a estar heredando todas las propiedades y métodos que pertenecen al objeto tipo tabla. O sea, voy a tener todos los modelos y todas las características de ella. De manera que cuando yo hable de esto, estoy hablando de esto, de esta tabla. Entonces voy a crear un vector. Recuérdense lo que hablamos de los vectores. Este vector tiene 4 posiciones, 4 columnas, ¿lo ven? Entonces los vectores se pueden crear tipo entero, string. Mira cómo se crean acá. String, corchete, porque aquí van a estar las filas definidas. Y el vector se va a llamar registro igual a new string de 4 columnas. Entonces aquí yo voy a recuerda lo que aprendimos de los vectores que comienzan en 0, ¿se acuerdan? En la posición 0 del vector yo voy a poner el primer número que se llama num1, que es este que está aquí, ¿vale? Ahí. ¿Ven? Num1. Luego, en la segunda posición voy a poner el número 2 y en la tercera posición voy a poner el operador que va a heredar el resultado dependiendo de lo que tú seleccionaste allá afuera. Y aquí voy a tener el total, que es el otro campo que está aquí abajo. Bien, entonces, modelo que hereda todas las propiedades y características de la tabla, le doy donde dice punto add row, que es agrega las filas que vienen en el vector. Todo esto que viene en el vector lo vamos a agregar al modelo, que tiene las propiedades del default table mode, que hablamos ahorita, míralo aquí. Y luego que lo tengo ahí ya encabezado, le hago que se visualice. T_, o sea el nombre de la tabla, punto set model, le mando la variable que ya contiene todas las informaciones
que yo engaveté en el vector para que se pueda visualizar. Por consiguiente, cuando yo vengo acá y le voy a calcular, lo que hago es que realizo todo el proceso que ya nosotros vimos anteriormente y finalmente llamo la clase o la función que se llama insertar para que me ejecute la tarea que podemos visualizar al momento de yo correrlo. Acá. Pongo un número, pongo otro, proceso. Bien, excelente, ¿verdad? Entonces, una vez usted tiene eso, lo que voy a enseñarle ahora, cómo usted puede crear un proyecto para que nadie tenga excusa de cómo hacer un software y implementarlo o instalarlo en cualquier computadora, ya sea una Mac, una máquina que tenga sistema operativo de iOS, Windows, Linux, AS400, Unix, cualquiera. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Tú debes tener un menú. Para crear un menú, tú debes tener un formulario. O sea, yo le hice un pequeño menú aquí, ¿ve? Para crear esto, yo le voy a hacer uno más o menos similar. Tú vienes y agarras, por ejemplo, y creas un formulario que se llame menú. Vamos a poner en este caso menú 2, porque ya tengo un objeto que se llama menú. Entonces aquí tú puedes darle forma a esto acá y tú puedes agregar una barra en la paleta que se llama menu bar, vela acá, y ya tú puedes aquí poner, por ejemplo, registrar, ve, puedes poner aquí consulta y puedes agregar otros menús aquí, add menú. Puedes agregar, por ejemplo, mantenimiento, ve, y tú puedes agregar submenú. Tú le das un clic derecho acá y va donde dice add from palette menu item y te va a permitir agregar otro submenú. Viene aquí de edit text. Yo puedo, por ejemplo, poner cálculos matemáticos. Entonces yo puedo agregar iconos también ahí. Pues yo creo una carpeta acá, un paquete, y agregué unos iconos. Busqué iconos en internet, lo agregué todos acá, punto icono o imágenes también. Entonces tú puedes agregar a este menú, tú le puedes agregar, por ejemplo, aquí un icono. Tú puedes venir aquí donde dice propiedades y va donde dice icono aquí y viene acá donde dice formulario, imágenes, y tú puedes agregar, por ejemplo, un icono. Por ese, de manera que también tú puedes llamar, por ejemplo, cálculos matemáticos. Vamos a ir a la función principal de cálculos matemáticos y voy a copiar esto donde se visualiza y voy al menú y le doy clic derecho aquí, voy a evento, action perform, y ahí puedo copiar el código para que me permita visualizar la ventana de los cálculos matemáticos cuando yo ejecuto el proyecto. Y ya vengo acá, le doy un clic y tengo un menú. Un momentito. Por ejemplo, el proyecto que tengo acá, yo creé una carpeta. Tú lo buscas en tu disco duro, tú buscas tu proyecto en el disco duro, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? OIM 2019, y ahí tú la vas a insertar. Aquí tienes una carpeta que se llama imágenes y ahí tú las copias todas, .png, .jpg o .icono. Bien, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo lo que voy a generar mi aplicación. Para yo poder generar mi aplicación, el primer día que yo estaba explicando esto, le hablé que hay una clase principal. Cuando yo creo el proyecto, yo creo una clase principal que se crea automáticamente. Y le dije que esa clase principal se queda tranquila momentáneamente ahí. Entonces, ahora vamos a utilizar la clase principal, que es esta, ¿verdad? Aquí. Y entonces, yo decía, por ejemplo, la estructura es, por ejemplo, que aquí van las librerías, aquí van los procesos. Entonces, mira qué proceso yo tengo aquí. Yo lo que voy a llamar es, cuando yo ejecute el programa, yo lo que voy a hacer es que voy a llamar el menú. Entonces, si yo ahora corro el programa desde aquí, automáticamente ya se me ejecuta. Pero antes yo tenía que entrar al formulario y darle un clic derecho y darle ese run para que se pudiera ejecutar. Cuando yo vengo a la clase principal y le coloco acá
lo que yo quiera que se ejecute, al momento de yo realizar el programa, ya, él me va a ejecutar eso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú le vas a dar este martillito que está aquí con esta escobita, y le vas a dar un clic ahí y él va a comenzar a compilarte el sistema y te lo va a hacer. Ya lo hizo. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente: tú vas a tu programa aquí, va donde tú lo tienes guardado, el programa, en tu carpeta donde tú lo tienes guardado, lo abres, le das donde dice this y ya ese es el programa. Mira ahí. Tú puedes mandar un acceso directo, por ejemplo, al escritorio, copia eso y tú lo puedes instalar en cualquier computadora, y luego aquí tú puedes cambiar el icono, le pones el icono que tú quieres. Así que nadie tiene excusa de que no sabe hacer un programita ya. Le puedes cambiar el nombre, míralo ahí, ya, tú das doble clic y ese es tu programa. Así de fácil. Entonces, la clase realmente, yo termino con este tema acá. La clase de hoy realmente se fundamenta en lo que ustedes tienen que aprender, que es que ustedes tienen que guardar datos en una base de datos. Esta clase no es de base de datos, pero su programa debe almacenar. Por lo tanto, yo les voy a dar a ustedes una pequeña introducción de base de datos para que ustedes tengan nociones de cómo se manejan los sistemas, cómo se guardan las informaciones y cómo debe ser la estructura a nivel de base de datos para que el sistema se conecte con una base de datos y tú puedas guardar, modificar informaciones. Un sistema sin base de datos es algo como que tú lo puedes usar como esto que estamos haciendo acá para hacer unas operaciones matemáticas, pero si tú no guardas información, realmente es un sistema que quizás no tenga mucho valor. Entonces, hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que tú tienes que saber qué es una base de datos. Es algo muy importante que tienes que saber, y es sencillo, es una especie de contenedor en la cual se pueden almacenar grandes volúmenes de información. Una base de datos, para crear una base de datos yo debo contar con un gestor de base de datos. Tú tienes que saber qué es un gestor de base de datos. El gestor es el software. Es el software que nos permite crear y administrar nuestra base de datos. Entre los gestores de base de datos se encuentran, por ejemplo, MySQL, Oracle, Postgres, tenemos SQLite, SQL Server, entre otros. Nosotros vamos a utilizar MySQL, este que vamos a utilizar nosotros. Bien, entonces una base de datos está compuesta por tablas o entidades. Las bases de datos están compuestas por tablas o entidad. ¿Qué es eso? Una tabla es un objeto único dentro de una base de datos. O sea, no se puede repetir ese objeto, la cual está compuesta por campos o atributos. Entonces, ¿qué es un campo o atributos? Es un espacio en la tabla con el objetivo de almacenar información, un tipo de información. Bien, ahora, por un tipo de datos, tenemos tipo de datos, ya ustedes lo han visto, tenemos por ejemplo int, que viene de integer, char, que viene de carácter,
tenemos string, cadena de carácter, tenemos por ejemplo float para valores con punto decimal, tenemos date para fecha, tenemos datetime para fecha y hora, tenemos boolean para FOV, falso verdadero, tenemos bar chart, interesante el nombre. Y las tablas, para que una tabla sea única, debe tener un identificador que se llama clave primaria y clave foránea. La clave primaria es un campo único o puede ser una serie de campos que va a identificar, que va a representar dicha tabla, y esto va a permitir que yo no pueda duplicar datos en mi tabla. Por ejemplo, si usted es un cliente y me debe 100,000 pesos, usted no puede aparecer que usted es cliente 1 y después que es cliente 2 y en una tiene 100,000 y en otra tiene 200,000. O sea, no, en las bases de datos eso no se permite. Cuando ustedes ven base de datos, se lo dan conmigo, no sé con quién, van a aprender una serie de normas internacionales que existen para hacer base de datos, así como existen normas internacionales, por ejemplo, de la calidad, como la ISO 9000, y también existen normas internacionales, por ejemplo, para la seguridad de la información, como la ISO 27000, que es la norma de nosotros, los informáticos, y también la 38500. Así existen normas internacionales para la creación de bases de datos que se deben llevar a cabo. Y una de ellas es que las tablas deben tener una clave primaria. Es un algoritmo interno que utilizan las bases de datos para que y se encarga de eso el mismo gestor de base de datos para que tú no puedas duplicar información. Bien, el tema aquí es que debemos instalar un gestor de base de datos en nuestra computadora. Bueno, también instalamos registro. ¿Qué es un registro? Es el conjunto de información que se almacena en los campos de una tabla. Por ejemplo, yo tengo varios campos, el conjunto de información en una línea, eso se llama registro o tupla. ¿Ok? Lo pueden buscar en internet. Registro o tupla. Bien. Sabiendo esto, ¿qué ustedes deben hacer? Sabiendo esto, ¿qué ustedes deben hacer? Deben hacer lo siguiente. Deben instalar un gestor de base de datos, que es la parte que yo quiero que ustedes hagan como tarea para el martes. Instalar un gestor de base de datos. ¿Qué ustedes van a hacer? Ustedes van a entrar a Google, ¿verdad? Van a entrar a Google y van a entrar y van a colocar, por ejemplo, va a buscar un programa que se llama AppServe. Va a buscar AppServe. Dinero, solo de internet todo, de cosas. Para que darle para atrás 20,000 veces en una cubeta de hielo, dos cubetas, lo que me ya. Ya. ¿Eso está hecho ya? Está hecho. Ya. Bien, AppServe. Colocan AppServe y entonces van a bajar la versión que es 8.6.0. Bien, tienen que escuchar, yo estaba diciendo que van a descargar ese programa porque deben instalar un gestor de base de datos, que se lo vengo explicando desde antes. Porque esa es la última versión, la que le va a salir, las anteriores no. Yo tengo una versión media viejita aquí. Sí, puedo usar SAM, pero yo me identifico más con esta porque como que, no sé, como que es más fácil de utilizar y tú conviertes tu servidor y no tienes que estar abriendo puertos y esas cosas. Tú lo pruebas los dos y te vas a dar cuenta que con AppServe te va a ir mejor. Entonces, cuando tú lo vayas a instalar, tú lo descargas, le das a instalar, él te va a pedir el server name. Bueno, mentira, espérate. Cuando tú lo instales, tú vas a instalar 3 programas en tu computadora. Son 3 programas. Va a instalar MySQL, que es el gestor de base de datos que vamos a usar, que ya se lo expliqué arriba. Y te va a instalar Apache. Apache es un software que te va a convertir tu máquina en un servidor web.
O sea, de manera que tu máquina se va a poder accesar de cualquier parte del mundo en caso de que tú quieras hacerlo. En esta materia no se hace, pero en base de datos y en una materia que se llama tecnología y servicios de internet que yo doy aquí, sí tenemos que configurar las máquinas como servidores para tener acceso a ellas de cualquier parte del mundo. Y también nosotros tenemos, se nos va a instalar otro programa que se llama PHP MyAdmin, que es un software desarrollado por la compañía que hizo MySQL, que se llama Sun Microsystem. Desarrolló esa aplicación en sus inicios con el objetivo de poder administrar la base de datos en ambiente web, pero ya MySQL es propiedad de Oracle. Oracle compró a MySQL junto con Java. Por eso cuando tú ves que tú abres a NetBeans, eso te dice Oracle Java. Mientras dentro de esos tres programas, entonces él te va a pedir, por ejemplo, cuando tú estés instalando, te va a decir server name, que es el nombre del servidor. Tú vas a convertir tu máquina en un servidor de base de datos y un servidor web. Entonces tú le vas a colocar ahí minúscula, todo junto, localhost. Host, eso significa host, muy importante que sepan esto. Eso quiere decir cualquier dispositivo conectado a un segmento de red de computadora es un host. Una computadora, un router, un switch, una nevera que tiene conexión a Wi-Fi, una estufa, eso todo es un host, ¿ok? Entonces cuando tú dices localhost en el nombre del servidor, tú estás diciendo en este dispositivo local, es el nombre. Entonces cuando tú lo instalas, tú vas a poder abrir esto. Por ejemplo, si tú vas al navegador y tú colocas localhost, es para que te haga esto, localhost, te va a abrir una aplicación web que es para tú administrar tu base de datos. Luego que tú le pongas eso, te va a pedir, por ejemplo, un user. En el user tú vas a poner root, R-O-O-T, root, y la contraseña tú le vas a poner lo que tú quieras, pero pon una contraseña que no se te olvide, porque si se te olvidó, problema, vas a tener que reinstalarlo o resetearlo. Es un proceso que hay que agotar para el reseteo del password. Dime. El NetBeans de ahora dice Apache. Claro, porque Apache lo compró. Apache compró NetBeans. Bájate la 8.1, que todavía esa no tiene el asunto de NetBeans, de Apache. Bien, entonces le vas a poner, por ejemplo, vamos a ponerle una contraseña root. Obviamente tú pones una contraseña porque tú estás aprendiendo una contraseña fácil, pero cuando tú hagas un software para un cliente o una persona que lo vaya a utilizar, ya tú debes colocar una contraseña que sea más responsable. Entonces aquí, después que tú lo instalas, tú lo único que vas a poner localhost y este va a abrir la aplicación. Obviamente esta es una versión anterior que yo tengo. Cuando tú abras la tuya va a ser más bonita que esta, pero en realidad es lo mismo. Entonces tú le vas a dar un clic aquí en esta opción y vas a colocar root y la contraseña que tú colocaste. Luego te va a abrir esa aplicación para que tú puedas crear tu base de datos y la puedas administrar. Esto que está aquí yo lo explico a nivel web, a nivel así, en esta materia, porque realmente esto no es una materia de base de datos, simplemente esto es como una pincelada para que ustedes puedan desarrollar su software. En base de datos todo se trabaja por aquí, a nivel de consola, a nivel de comando, ¿ven? Y es todo a nivel de comando. Todo a nivel de comando, ¿ven? Por ejemplo, yo puedo poner, esas son mis bases de datos, yo puedo por ejemplo, poner una base de datos en uso, ¿ven? Pero esto es quizás chino para ustedes, el base de datos que se trabaja con todo esto, ¿ven? Aquí tú vas a poder crear tu base de datos sencilla, poner un nombre de la base de datos, podemos poner por ejemplo OIM 2019, ¿verdad? Y le damos a crear y automáticamente ya me crea mi base de datos. Aquí tú lo puedes ver y dice 0, eso significa que tengo 0 tablas. Yo puedo crear una tabla que se llama por ejemplo cliente y voy a poner que tenga 3 campos, por ejemplo. Yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a tener por ejemplo el ID del cliente que va a ser entero, int de 5 posiciones, y le pongo el primary key, bueno, aquí eso es primary key, y le voy a poner un autoincrement. El autoincrement es para que la base de datos automáticamente vaya autoincrementando los códigos de los clientes sin necesidad de que yo tenga que mandárselo. Y aquí voy a poner una lectura, por ejemplo nom-click, es como nombre del cliente, lo voy a dejar varchar de 100. Y voy a poner ap-click y le voy a poner varchar de 100. Varchar tiene la particularidad, no sé si se lo expliqué, de que si tú te llamas Juan y tienes 4 letras, te van a sobrar
96 espacios, entonces él no lo guarda, simplemente te va a guardar los 4 espacios que tú estás usando. Luego que ustedes hagan esto, yo necesito que ustedes lo traigan practicado, lo traigan instalado, lo traigan probado para la próxima clase, porque luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. En la próxima clase vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Voy a entrar a mi aplicación y vamos a registrar. Bueno, no lo agregué aquí. Vamos a cogerlo por acá. Vamos a crear un formulario para guardar datos de un cliente y vamos a correrlo. En la próxima clase va a ser esto y vamos a poner el nombre del cliente. Por ejemplo, vamos a poner ¿cómo tú te llamas? Carla. ¿Carla qué? Mejía. Sexo femenina, estado civil. Le voy a dar, no, el ID recuerda que cuando hice la tabla le puse una cosa que se llama Primary Key Auto Increment. No tengo que mandárselo porque el gestor automáticamente se empodera de eso y me lo va a crear allá. Le voy a dar a guardar, chequea, le doy a guardar, datos guardados, y voy a ir a la base de datos a corroborar si realmente yo estoy conectado a otra base de datos que es de ustedes. Déjame ver si está por aquí. Vamos a ver si lo guardó. Veo aquí, ¿va? Entonces esta es mi tabla, le doy a Browse, examinar, mira ahí, Carla Mejía, F, con novio. Había otro ya que se está. Sí. O sea, esto ustedes tienen que aprenderlo ya para la próxima clase, pero tienen que traerme estudiado este video que le estoy haciendo. Bueno, yo no lo voy a subir, ¿verdad? No creo. Tienen que tratar de esto que yo escribí ahí, tírenle foto a esto, y ahí está, o cópienlo, y ahí está, para que ustedes lo investiguen. Yo lo voy a mandar